Por lo demás, si están de acuerdo, pues vamos a comenzar directamente. Y me gustaría comenzar, pues bueno, hablándoles un poquito de la dinámica de transformación que ha tenido Reading Assessments en los últimos años. Iniciando con este reporte, para el cual seguramente muchos ya lo conocen, ya saben cómo es. Este diagnóstico fue creado originalmente por el ingeniero Alejandro Serralde por ahí o sea, fue antes de los años 2000 cuando se sistematizó y se puso en colores y se subió a una plataforma en internet posteriormente. Y bueno, este es un reporte que muchos siguen utilizando. Es el original, vaya, es el diagnóstico de efectividad original que muchos siguen utilizando y que seguirán utilizando porque con ese se sienten cómodos y no hay ningún problema. Algo importante de comentarles es que no es que vayamos a eliminar este reporte. Este reporte va a seguir en sus plataformas si ustedes así lo desean. Es un reporte que se va a mantener. Si a ustedes no les gusta el nuevo, no hay ningún problema, se pueden mantener con esto. Pero pues bueno, queremos darles las opciones para que ustedes elijan con cuál quedarse. Esta primera versión, pues sí, tiene una imagen noventera, tiene colores fuertes, tiene características muy marcadas, pues ya muy conocidas por muchas personas, sobre todo aquellos que en su momento participaron en los seminarios, en los entrenamientos hace algunos años. Como ven, es un diagnóstico, o los que lo conocen saben que es un diagnóstico que está pensado para personas que ya conocen de la metodología, que no necesariamente es muy fácil de leer para quienes no tienen mucha idea de liderazgo situacional, que incluso utiliza un lenguaje algo rudo o que podría resultar fuerte para las personas, sobre todo aquellas que no salen con una efectividad elevada. Sin embargo, es un reporte que fue creado así, fue pensado así porque recuerden que el principal motivador del cambio, pues es que se sientan afectados, que se sientan inconformes. Si ustedes leen cosas no tan agradables en el reporte, pues es mucho más probable que se meta el gusanito del cambio. Así fue creado. Y fue un reporte creado también como un mecanismo para usar dentro de los seminarios de cambio que manejamos. Entonces, si bien el lenguaje es rudo, si bien es un lenguaje difícil de entender para las personas que no manejan la metodología, es un diagnóstico, es un reporte, mejor dicho, que está pensado así. Está pensado para utilizar en los seminarios con personas que ya entendieron la metodología y está pensado para personas que necesitan esa sacudida que les permita generar un cambio de conducta para ser más efectivos. Entonces, este es el reporte. Para los que no lo conocían, que son clientes, no sé, quizá de 3 años a la fecha, pues posiblemente no conozcan esta versión. Esta es la versión original, tiene mucha narrativa, una barra y una explicación muy grande de cada una de las variables. Por supuesto, la gráfica de los estilos, esa no va a cambiar, siempre va a estar presente, nunca va a desaparecer, porque este es el video que nos dice cómo las personas se comportan en su día a día laboral. Entonces, esta siempre se va a mantener, quizá en otro formato, quizá en otra presentación, pero siempre va a estar ahí. Se presentaban las gráficas de diferentes formas, las gráficas de las habilidades o competencias también presentadas de esta forma, donde, pues bueno, no se daba una narrativa de cada una, simplemente se presentaba la gráfica, se decía cuáles eran importantes para quien contestó y cuáles no. Y bueno, algunas otras variables que aparecían. Para terminar con la última página, que era una especie de resumen ejecutivo, donde se podrían identificar pues la madera actual como líder, el potencial que tenía, el rango de autonomía, vaya, una serie de características propias quizá para que el líder de quien contestó pudiera tener muy presentes. Entonces, este es el reporte original, este es el reporte inicial. Derivado de algunos cambios que se tuvo en la dinámica de la organización y sobre todo con un enfoque más marcado en el público, en los clientes, en ustedes, fue que se decidió hacer un split de la información que provenía de este diagnóstico. Se hizo un split, se hizo una renovación de cómo se presentaba la información. Hicimos algunos estudios de mercado y
pues las conclusiones fueron que quizá el lenguaje rudo, quizá la falta de explicación de cómo funciona la metodología podría ser no tan, que este reporte no fuera tan accesible para todas las personas. Y entonces se decidió sacar una segunda generación de reportes, las cuales comienzan con el reporte de liderazgo efectivo. Este reporte de liderazgo efectivo, pues bueno, les comento, es como la versión 2 del reporte original. ¿Qué incluimos en este reporte? ¿Y qué cambios tiene? Bueno, se incluye una introducción que permite conocer a las personas que lo contestan y a las personas que lo leen cuál es la metodología que hay detrás de la información que van a leer en las próximas páginas. Entonces, se da un poco de contexto de cuáles son los estilos básicos, de cuáles son los estilos aplicados, de qué es lo que se está midiendo en este reporte. De tal forma que aquellas personas que no tenían conocimiento sobre la metodología no necesariamente tenían que participar en un curso previo para poder leer su propio reporte o leer el reporte de algún subordinado o algún integrante de su equipo. Es por eso que se crea esta pequeña introducción, donde se explica a grandes rasgos cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos del reporte. Posteriormente, uno de los cambios más relevantes que se tienen es que se deja la escala numérica que aparecía en el primer reporte, que en prácticamente todas las variables va de 0 a 4.0, y se adopta una escala Likert, en la cual, un poco más abajo, podemos ver que prácticamente todas las variables tienen una escala que va desde muy bajo hasta muy alto. ¿Con qué fin se hizo esto? Bueno, con el fin de que las personas justamente que no entendían qué significaba un 2.0, un 1.5, un 3.2, ahora pudieran entender qué significaba por medio de la escala. Entonces, se quita la escala numérica, se sustituye con una escala Likert y bueno, el principal valor de este reporte, más allá de los puntajes que se puedan ver en escala Likert o numérica, son las narrativas, las cuales se mantienen. La escala pasa de numérica a Likert, pero la narrativa se mantiene. La narrativa es la misma que ustedes pueden encontrar en el diagnóstico de efectividad gerencial. Si ustedes se fijan, aparece como una persona de alta efectividad en su gestión. Si yo me voy aquí al de efectividad, me debe de aparecer lo mismo. Aparece como una persona de alta efectividad en su gestión. Sí se hicieron algunos ligeros ajustes, sobre todo en el lenguaje. Recordarán que, bueno, son narrativas que tienen que ver con algo que se creó en, no sé, creo que 1992. Entonces hacen ciertos ajustes y se van a seguir haciendo algunos ajustes utilizando un lenguaje mucho más apegado a la actualidad. Pero la esencia se mantiene. La esencia de los más de 20,000 párrafos que se utilizan para generar estos reportes se mantiene. Pues bueno, esta es una evolución que se realiza, sobre todo considerando ese estudio de mercado en el cual pues nos apegamos más a lo que los clientes necesitaban. Sé que a muchos les gusta más la escala numérica y se mantuvieron en este reporte. Sé que otros prefieren la escala Likert y bueno, prefieren saber más allá de un número qué es lo que significa ese número. Entonces, por eso que utilizan este tipo de reportes. Algo similar sucede con respecto, por ejemplo, al estilo preferente. El estilo preferente se maneja como una serie de opciones, los 4 estilos como opciones, donde se marca el que sale, mientras que en el reporte anterior lo que salía era cuánto tenías de orientación a la tarea y cuánto tenías de orientación a las relaciones, lo que nos permitía conocer, además de los puntajes a través del color, cuál era el estilo preferente de la persona, en este caso integrado. Entonces, si me voy aquí, ustedes pueden ver que el estilo es integrado. Esto es una representación quizá más fácil de leer que el hecho de que salieran aquí.
nos topábamos constantemente con que personas con estilo separado, donde la orientación a la tarea era bajita y la orientación a las relaciones también, pues se iban con la finta de que era algo malo. Y como saben, ustedes deben de saber, sobre todo aquellos que ya participaron en el entrenamiento de interpretación, eso no es así. El tener un estilo separado y tener una baja orientación a la tarea o a las relaciones no significa que sean malos, no significa que tampoco significa que sean buenos por sí mismos. Es una variable únicamente que nos indica el estilo preferente. Entonces, bueno, quitándonos también ese tema, esos temas de interpretación, se decidió poner de esta forma, algo que permitiera a las personas pues, tener un interés más por leer las características de su estilo en lugar de sacar conclusiones solamente viendo las gráficas. Las narrativas se mantienen prácticamente iguales. Y bueno, lo que se decide hacer es presentar la gráfica de los estilos aplicados en un formato horizontal. En un formato horizontal donde además se juntan los estilos del mismo color. Por ejemplo, ponemos los amarillos juntos, los azules juntos, los rojos juntos, los verdes juntos, y ya no como, si me voy al anterior, aquí donde se ponían de un lado los de baja efectividad y de otro lado los de alta efectividad. Esto hace un poco más sencillo de entender para la mayoría de las personas la comparativa de cómo están utilizando cada uno de los estilos básicos. Qué tan bien, qué tan mal están utilizando cada uno de los colores, por llamarlo así. Y se apoya con un puntaje de efectividad neta, que es algo que agregamos en este reporte. Entonces, la efectividad neta que nos indica qué tan bien o qué tan mal están utilizando cada uno de los estilos. Los puntajes como vulnerabilidad, como nivel de efectividad ante la presión, todo eso se sustituyen, como les había comentado, por una escala Likert, que permite, pues bueno, a la persona tener un mayor contexto o pistas mucho más claras de cuál es la conducta que están poniendo en práctica. La demás información se mantiene muy similar. El manejo del estatus, en lugar de que aparezca solamente el enunciado, pues se hace a través de una selección. Lo mismo el tramo de control recomendado. Y bueno, lo que le falta a este reporte es la serie de 20 habilidades. Pero no es que las hayamos eliminado. De hecho, nunca se eliminó nada en esta segunda versión de los reportes. Lo que se hizo simplemente fue hacer un split, una división de la información y presentarla en otro reporte, perdón. ¿Qué es o por qué se pensó este cambio? El cambio se pensó porque generalmente las personas decían o nos comunicaban los clientes que era muchísima información y que entonces no sabían qué tipo de reporte entregarle a la persona o cómo enfocar sus esfuerzos hacia los diferentes procesos dentro de su trabajo. Por ejemplo, no se sabía qué información utilizar para selección, no se sabía qué información utilizar para desarrollo. Entonces, lo que se hace es, en esta división de la información de todo el reporte, de todo el diagnóstico, se crean diferentes versiones con la información específica para cada uno de los procesos. Denme un segundo porque tengo algunas preguntas en el chat. Muy bien. Entonces, no es que se hayan eliminado las gráficas de las habilidades, lo que se hace es simplemente ponerlas en un reporte adicional que permita trabajar un plan de desarrollo de las personas, que permitan identificar en cada grupo de habilidades que tienen que ver con el manejo del ambiente de trabajo, con el manejo de la ejecución de tareas, con el manejo de las relaciones interpersonales, qué es lo que se debe trabajar en cada uno de los grupos. Y entonces, no por nada, este reporte de liderazgo efectivo termina justamente con estos tres círculos, porque da pie al siguiente paso, que es la creación de un plan de desarrollo. Y es ahí donde surge este tercer reporte. Entonces, bueno, volvemos al tema de competitividad. Se creó pensado como un cuadernillo de trabajo, un cuadernillo donde pudieran identificar aquellas habilidades como un conjunto y sobre todo especificar aquellas que son áreas de oportunidad o crecimiento y aquellas que son eh, fortalezas. Y entonces, mediante este cuadernillo, déjenme hacerlo un poquito más grande, ustedes pueden ver, también se presenta una introducción que tiene que ver con
los fundamentos teóricos del instrumento y qué es lo que se está midiendo. Se presenta lo mismo el estilo preferente o el estilo predictivo, que hablaremos más adelante de eso. La competitividad de liderazgo, el camino para el cambio y posteriormente, pues ya entrando en la carnita del reporte, el tema de las habilidades o competencias. Y entonces estas mismas gráficas que se presentan aquí son las mismas que originalmente se presentaban aquí. Este conjunto de 20 habilidades ahora se reparten en 3 gráficas o 3 grupos que tienen que ver con el manejo del ambiente de trabajo, con la ejecución de tareas y con las relaciones interpersonales. Y entonces es mucho más fácil para el evaluado, para quien pretenda hacer su plan de desarrollo, identificar en cada grupo su flaqueza, su área de oportunidad y su fortaleza. En este caso, la relación con superiores es la principal área de oportunidad. Y no solamente eso, este reporte te entregaba un párrafo donde te decía por qué estaba siendo vulnerable en esa competencia en específico, qué es lo que estaba pasando. En la siguiente página, lo que se hacía es una pregunta que tenía que ver con esa debilidad, con esa área de oportunidad, para que a través de estas líneas, la persona, el evaluado, por supuesto, siempre recomendamos en consenso con su jefe, pudieran trabajar un plan de desarrollo. Y entonces este cuaderno o este reporte de competitividad se convertía en un cuadernillo de trabajo, en el cual podían plasmar sus compromisos. Y justamente por eso se dejan las líneas. Y así con las otras gráficas. Además, pues también no solamente se daba peso a las debilidades, a las áreas de oportunidad, sino que también se hacía una pregunta para que la persona ganara conciencia sobre cuáles son aquellas fortalezas que posiblemente no estaba utilizando al 100%. Y lo mismo, se dan algunas líneas para que la persona pueda poner aquí sus ideas sobre cómo mejorar. Entonces, como ven, este es un reporte pensado específicamente para el desarrollo y más como un cuadernillo de trabajo donde se pueda plasmar el plan de acción. Aún quedan algunas habilidades, aún quedan algunas variables que no estaban incluidas ni en el reporte de liderazgo efectivo ni en el reporte de competitividad. Y son variables que principalmente se utilizan para el tema de selección. O variables que son como una especie de reporte ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se generó un tercer reporte en esta segunda generación que se llama reporte de predictibilidad de talento. Y en este reporte de predictibilidad de talento, iniciamos nuevamente con una introducción que permite conocer lo que se está midiendo, que permite a quien lo contesta saber qué se está evaluando y no hacer interpretaciones sin fundamento de lo que lee en el reporte. Y posteriormente, pues bueno, vemos estilo preferente, vemos un pequeño párrafo, vemos manejo de repertorio de conductas también, responsabilidades más afines, como ven, todas las variables que tienen que ver específicamente con el tema de selección. Nivel de riesgo, bueno, potencial de desarrollo, nivel de riesgo, que es una variable que está ligada a la efectividad, es decir, a mayor efectividad, menor nivel de riesgo. Y bueno, ese era todo el reporte, eran 4 páginas con información muy concreta sobre si el candidato te podía entregar buenos resultados o no en el puesto para el que lo estaba reclutando. Esos son los 3 reportes de segunda generación. El primero de ellos, el reporte de liderazgo efectivo, donde viene la mayoría de la información. El segundo de ellos, esta especie de cuadernillo de trabajo, el reporte de competitividad de talento. Y finalmente, el tercer reporte de la segunda generación es el reporte de predictibilidad de talento, que está enfocado a ser un reporte ejecutivo o un reporte pensado para selección, para identificar aquellas pautas o aquellas variables específicas para determinar si un candidato puede ser o no viable para el puesto. Bien, hasta aquí quiero hacer una pausa y consultar con ustedes si hay alguna duda. Una pregunta, Iván, soy Marta. Sí, dime, Marta.
Está muy, muy interesante esta propuesta y creo que sí va a ser bastante útil. De los reportes que nosotros ya contamos, ¿ustedes nos pueden también dar esta nueva versión con los de los que ya tenemos? Sí, ustedes van a tener las tres generaciones. Hasta el momento hemos visto la primera generación, esta segunda, y les voy a mostrar ahora la nueva versión. Ustedes van a tener acceso a los tres si así lo desean. Si ustedes simplemente nos tienen que decir, miren, la idea es que vayamos migrando poco a poco hacia este tercer reporte, a esta tercera generación. Eh, Sin embargo, por supuesto, no podemos actuar con estilo autócrata y cortarles los otros reportes a los que tienen acceso, porque posiblemente ustedes ya adoptaron un método de trabajo donde les gusta más este o se sienten más cómodos con este, pero sí la idea es que en unos meses, quizá un par de años, estemos migrando ya al 100% a los nuevos reportes. Sin embargo, por ahora los van a tener abiertos todos, las tres generaciones. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Ok, bueno, avanzamos entonces. Y bueno, vámonos con la tercera generación, que es el objetivo de este webinar. La tercera generación es esta. Este es el nuevo reporte. Tiene un look and feel mucho más apegado a nuestra imagen actual. Ahora se llama reporte de efectividad gerencial. Es decir, el primero, el original, en su momento se llama, más bien tiene el nombre de diagnóstico de la efectividad gerencial. Queremos hacer también ese cambio en la comunicación hacia nuestros clientes. Todo lo que se contesta es o un diagnóstico o una encuesta. Ese es el input. Todo lo que surge después de haber contestado es un reporte. Y es por eso que nos movemos hacia reporte de efectividad gerencial. Entonces ustedes pueden ver en la portada, reporte de efectividad gerencial, el nombre de la persona, su puesto y cuándo lo contestó. Eso es lo que van a ver en la portada. ¿Qué agregamos para este nuevo reporte o para esta nueva versión? Un contenido en el cual ustedes puedan ver e irse directamente a lo que les interesa en caso de que, de que no les interese leer todo el reporte. Entonces, lo primero es sobre la metodología, es una pequeña introducción, nos mantenemos en eso. Si ustedes recordarán, la segunda generación tiene esa pequeña introducción que permite a quienes no conocen de la metodología, a quienes no han participado en un entrenamiento, saber de qué trata, saber qué significa el que me estén evaluando de esta forma. Luego, posteriormente, avanzamos al módulo 1 o a la sección 1, que es la de predictibilidad. Y en la de predictibilidad ustedes van a poder encontrar el estilo preferente de la persona. Voy a hacer esto un poquito más grande. Van a poder encontrar las responsabilidades recomendadas para esa persona, el equipo ideal con el que podría trabajar mejor esa persona y sus principales fortalezas y debilidades. Esto se podría decir que es un resumen rápido. Aquí ustedes podrían sacar información en caso de que se la quieran entregar a un cliente interno sobre, en lugar de entregarle un reporte de 20 páginas, pues bueno, aquellas cosas más importantes. O aquella síntesis, más que las más importantes, aquella síntesis de comportamientos. Luego en la segunda sección, llamada liderazgo efectivo, vienen los niveles de efectividad que maneja, su nivel de reacción ante el cambio, la gráfica del balance de estilos aplicados, su repertorio de estilos, su efectividad ante la presión y finalmente su necesidad de estructuración. Para finalmente pasar a la tercera sección, que se llama competitividad, donde ustedes van a poder ver qué tan adaptable es la persona, cuál es su aptitud o madera como líder y cuáles son sus principales áreas de oportunidad o vulnerabilidades, sus competencias y finalmente el potencial de desarrollo que tiene la persona. Entonces vámonos una por una con estas secciones. La primera es fija, esta siempre se va a mantener igual, que es el esquema de la teoría 3D, lo explicamos un poquito más. Utilizamos ya los colores. Les hablamos un poquito también del creador de toda esta metodología, que es el doctor Bill Ready. Y también les hablamos del modo del reporte, de cómo está estructurado, de qué es lo que van a encontrar en cada una
de las secciones y finalmente, qué es el diagnóstico que contestaron. Y esto, como les comento, es un tema fijo. La sección 0, que ustedes pueden ver porque aquí aparece sobre la metodología 00, siempre va a ser fija, siempre les va a aparecer la misma información. Donde se empieza a cambiar es a partir de esta página o esta sección que es predictibilidad de la conducta, sección 01. Vienen algunos textos fijos. Un agregado que tiene este reporte es que ahora se explica qué significa cada una de las variables. Entonces, no solamente te damos los puntajes o las escalas Likert de las variables, sino que además te decimos qué significa. Y entonces, esto es lo que significa estilo preferente, esto es lo que significa orientación a la tarea, esto es lo que significa orientación a las relaciones. Por supuesto, estos son textos fijos, estos son textos que no se van a mover en las diferentes personas o en los diferentes reportes de las personas. Lo que sí se va a mover, pues tenemos aquí el grado de orientación a las relaciones, que ya lo representamos no en una línea horizontal, como es el caso de la primera versión, sino que ya lo presentamos como originalmente fue pensado, que es el eje vertical, el eje Y de un plano cartesiano. En una escala que va nuevamente de 0 a 4, donde se marca el nivel. Y tenemos también la orientación a la tarea, donde esa sí se mantiene en formato horizontal, porque así está pensada, es el eje X. Pero quizá el principal valor en esta variable es que ahora se determina a través del cruce de ambas orientaciones dónde está la persona parada, cuál es el estilo preferente específico de la persona. Y no solamente te decimos, bueno, tiene integrado, sino si se fijan, cada uno de los 4 estilos está a su vez subdividido en 4. Entonces, esta persona tiene integrado, porque está justo en la esquina superior derecha del cuadrante. Aunado a esto, se crean algunas narrativas para definir algunas características de esta persona. Entonces, ya no solamente son cuatro grupos de características para la persona, ahora son 16, porque son 16 cuadritos. Entonces, esta serie de características que aparecen aquí tienen que ver específicamente con el puntaje de 3.4 de orientación a las relaciones y 3.4 de orientación a la tarea. Si quizá la persona hubiera salido con 3 en lugar de, con 2.5 en lugar de 3.4 de orientación a la tarea, esta narrativa cambiaría. Aunado a eso, esta narrativa o este grupo de narrativas no solamente tiene que ver con el estilo, sino también con el nivel de efectividad que maneja la persona. Por lo que ya no solamente son 16, sino que ahora son 32 grupos de narrativas las que se marcan aquí dependiendo de cómo sale la persona. Entonces, eso se agrega a este nuevo reporte. Este es un valor adicional que los otros no tenían. Se habla de responsabilidades recomendadas. Digo, estas son narrativas que se mantienen. Necesidad de estatus y poder, que también es algo que se mantiene. Se presenta en un formato distinto únicamente, pero es algo con lo que ya contaban los otros reportes. Características del equipo ideal. ¿Cuántos subordinados son recomendados? También se mantiene, igual que el mismo contenido de los reportes anteriores, solo presentado en un formato distinto. Y bueno, finalmente, las principales fortalezas y las principales debilidades de la persona. Estos también son narrativos que con los que ya se contaba, pero ahorita se les da un énfasis especial, sobre todo pensando en que esta primera sección de predictibilidad de la conducta pueda tener como información suficiente para tomar ciertas decisiones o información suficiente para que ustedes puedan compartir con sus clientes internos. Luego nos vamos a la sección 2, liderazgo efectivo. Y esta inicia, por supuesto, con la variable más importante que tenemos, que es el nivel de efectividad del liderazgo. ¿Qué es lo que se hace con
esta variable y con varias de las siguientes que vamos a ver. Se vuelve a una escala numérica, que es la que manejábamos en el diagnóstico original. En el reporte original, ustedes pueden ver una escala numérica que va de 0 a 4. Pero no dejamos de lado la escala Likert que manejamos en la segunda generación y se la ponemos. De tal forma que ahora ustedes puedan saber cuánto sacó en puntaje, una escala numérica, pero qué significa ese puntaje, en qué escala cae. Ahora, es muy importante lo que les voy a comentar a continuación. Las escalas de este reporte, de este nuevo reporte, son tomadas en consideración de los últimos 100,000 diagnósticos, no del último millón como la segunda generación. Este va a ser más dinámico. Por supuesto, 100,000 diagnósticos, los promedios difícilmente van a variar. Pero sí nos hemos dado cuenta que variaron un poquitito durante la última década, quizá. Y entonces, estas escalas se van a ir actualizando constantemente. Entonces, posiblemente si ahorita moderada caiga entre 0.9 entre 1.9 y 2.4, posiblemente dentro de 3 años ya caiga entre 1.8 y 2.5, por ejemplo. Y esto está definido, para los que conocen y les gusta la estadística, por las desviaciones estándar. Y por, bueno, algunos factores de estadística que nos permiten conocer en la campana de Gauss, en la distribución normal, cuántas personas caen en cada uno de los rangos. Pues actualmente, estos son los rangos, estas son las escalas. Se los comento porque es probable que si ustedes hacen una comparativa entre una persona que sacó, no sé, 2.6, como es el caso, que en este reporte sale en alta, en el reporte de liderazgo efectivo, si nos vamos a efectividad de su liderazgo, bueno, también cae en alta, pero es probable que haya una disonancia ahí. Eso es porque los reportes de segunda generación tienen las escalas fijas, mientras que estos nuevos, esta tercera generación, tiene escalas mucho más dinámicas. Nuevamente les reitero, con 100,000 diagnósticos metidos en la estadística, pues es difícil que tenga alguna variación, pero las hay. Entonces, es probable que por ahí se topen esa parte. ¿A qué le deben de creer? Bueno, dependerá si ustedes quieren comparar contra 1,000,000 de diagnósticos contestados hasta 2016 o contra los últimos 100,000. Pues bueno, ese es un valor agregado o es una diferencia con los otros dos reportes. Hicimos una combinación de la escala numérica, que originalmente se manejaba en el diagnóstico de la efectividad gerencial, con la escala Likert, que se maneja en los reportes de segunda generación, y este es el resultado. Otra cosa que agregamos, pues bueno, es que damos una explicación de qué significa efectividad de liderazgo, así como con las otras variables. La efectividad de liderazgo permite medir el grado de congruencia con la que actúa la persona ante su ámbito actual y demás explicación, de tal forma que la persona puede saber qué significa esta variable. Y otro agregado es que comparamos el puntaje que tiene la persona contra esa muestra de los últimos 100,000 diagnósticos, de tal forma que permite conocer qué tan por arriba está de esos 100,000 en que aparece esta persona. En este caso, con un puntaje de 2.6, está Mariana Rodríguez, está por arriba del 67% de los evaluados. Entonces cae en el último tercio, digamos que cae en el tercio más efectivo de la población, al menos de los últimos 100 diagnósticos. Y eso se repite con las demás variables. Son dos valores agregados. Bueno, tres. Juntamos la escala Likert con la escala numérica, dimos una explicación de qué significa la variable y además te agregamos un puntaje para saber dónde está la persona, dónde se encuentra ubicada con respecto a los últimos 100,000 diagnósticos. Por lo demás, la narrativa se mantiene igual. Nuevamente, con ligeros cambios, una que otra palabra por ahí cambia, se hace algún ajuste en algunos términos, pero no son cambios significativos en lo general. Si se fijan, es el mismo
la misma frase con la que inicia. Aparece como una persona de alta efectividad en su gestión, etcétera. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, preguntan si los 100,000 evaluados son a nivel nacional, en México o mundial. Es mundial. Y qué bueno que lo comentas aquí, me parece que es Rosa, quien preguntó. Muchas gracias, Rosa, por la pregunta. Sí se hizo un esfuerzo. Miren, la mayoría de nuestros clientes está en México, eso es un hecho. Tenemos clientes también en otros países de Latinoamérica. Incluso tenemos algunos clientes en España y uno que otro en Estados Unidos. Se hizo un esfuerzo para que estos 100,000 evaluados tuvieran una población más global. Es decir, que no porque en México tenemos la mayoría de los clientes, sean considerados únicamente las personas de México, sino que se considerara un número más grande en cada uno de los países en los que tenemos presencia. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ah, ok, ya, yo aquí. Se corta el audio. 67% es la efectividad de la persona. No, el porcentaje que ustedes van a ver en esta gráfica de PI es el porcentaje de personas sobre los que está el evaluado. Es decir, Mariana Rodríguez, que es nuestro ejemplo, está sobre el 67% de los evaluados en cuanto a efectividad. Y lo pueden ver aquí por la última frase. La persona tiene una efectividad mayor que el 67% de los evaluados. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, bueno, avanzamos entonces. Luego viene la reacción ante el cambio. Y como recordarán, pues esta es una variable negativa, por llamarlo así. Es decir, lo que buscamos es que la reacción ante el cambio sea lo menor posible. Que caiga en muy baja, que caiga en baja, moderada, pero alta y muy alta no es como lo que más nos gustaría. Entonces buscamos que la reacción ante el cambio tenga una barra pequeña, un color rosa pequeño aquí. Y lo mismo sucede, es comparado contra estos 100,000 diagnósticos y nos dice que, bueno, la persona tiene una resistencia mayor que el 31% de los evaluados. Entonces, en este caso está bien, siendo una variable negativa, mientras más pequeña sea esta barra y más pequeña sea el porcentaje que aparece en la gráfica de PI, pues mejor. Luego viene el balance de estilos aplicados. Nuevamente se da una pequeña introducción para que la gente entienda un poco más qué es lo que aparece aquí. Tomamos el mismo esquema que en la segunda generación de reportes, donde pueden ver que los amarillos aparecen juntos, azules juntos, rojos juntos, verdes juntos, y se mantiene el balance neto. Lo que antes se llamaba efectividad neta, ahora cambia solamente y se llama balance neto. Solamente cambia que, bueno, ya no son gráficas con los colores rellenos, solamente es el margen el que está marcado, pero pues es lo mismo. Y se mantiene también las escalas. Una escala que es rechazado de 0 a 29, incipiente de 30 a 49, soporte de 50 a 69 y todo arriba de 70 es dominante. Por si no queda clara esa parte, aquí les aparecen las escalas y lo que significa. Esto ayuda bastante a no tener que estar explicando todo el tiempo qué significa que caigan en rechazados, que caigan en incipiente, en soporte, en dominante, qué significa el balance neto y bueno, aparte esta pequeña introducción ayuda a ser más entendible. Como ven, ha sido un reporte muy pensado en facilitar la vida. Contiene mucha más información, también es cierto, pero está pensado en que toda esa información sea digerible o sea comprensible para los clientes, tanto ustedes como sus clientes internos, sean estos los propios evaluados o quienes les piden contestar los diagnósticos. Bien, tengo a Catherine con la mano arriba. ¿Tienes alguna duda, Catherine? Sí, señor. Hola, Iván, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Puedes hacer un favor, es que nosotros nos habíamos aquí adelantado un poquitico con Juan Pablo a mirar algunos de los reportes y tú me puedes recordar, creo que es en la que sigue que vas a explicar, aparece si es flexible, si es flexibilidad o deriva. Sí. Cuando, si yo miro este reporte que tienes acá, ¿cuándo fácilmente identifico que es deriva y cuándo flexibilidad? Si únicamente quieres ver la gráfica, esta gráfica. Sí, un poquito visual, sí. Ok. El repertorio, que es lo que comentas, Catherine, no quiero meterme en cosas muy técnicas porque el repertorio es una variable difícil de explicar. Lo que nos indica es, primero, cuántos estilos o cuántos colores, para ponerlo fácil, la persona es capaz de poner en práctica en su día a día. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, ¿cuántos estilos o colores, mejor dicho, cuántos colores llegan a soporte o a dominante? En este ejemplo, Catherine, y para los demás, tenemos que únicamente 2 colores llegan a soporte o dominante: el azul y el verde. Y eso nos indica que la persona tiene un limitado repertorio de estilos. Es decir, si la persona únicamente utiliza 2 de los 4, significa que tiene un limitado repertorio de estilos. Ahora, para un limitado repertorio de estilos hay 2 opciones. O la persona es elástica o es rígida. ¿De qué depende esto? Del nivel de efectividad con el que se maneja. Si la persona tiene una efectividad elevada, significa que la persona es elástica. Si la persona tiene un nivel de efectividad bajo, significa que es una persona con rigidez. Justamente por eso la siguiente página. Y les adelanto un poquito. Quisimos como quitar de plano toda esta comprensión de las fórmulas. De, bueno, tiene tantos estilos, tiene alta efectividad, entonces esto. Más que se lo aprendieran. Aunado a eso, también hay diferentes grados de flexibilidad, también hay diferentes grados de rigidez, de deriva o de elasticidad. Es por eso que en la siguiente página les damos la información mucho más digerida. Se las voy a poner a continuación para que ustedes la vean. Entonces, este ejemplo que tú me diste, Catherine, de si aparece en flexibilidad o deriva, como ves, aquí no aparecen los mismos nombres. Aquí aparece elasticidad y rigidez. Eso es porque el reporte detecta si la persona tiene un amplio o un limitado repertorio de estilos y en consecuencia aparecen las opciones. Como esta persona únicamente maneja 2 estilos, las únicas opciones posibles son o rigidez o elasticidad. Como tiene una efectividad elevada, si volvemos al nivel de efectividad rápidamente, vemos que cae en una efectividad alta de 2.6, significa que la balanza se inclina más hacia el lado de la elasticidad y no de la rigidez. Y entonces la persona tiene una elasticidad de 1.6 que cae en moderada. Es así como se maneja el reporte. El reporte tiene esta capacidad de decirte primero entre cuál de las dos opciones y segundo, qué tanta elasticidad o rigidez tiene. Muchas veces, si yo voy aquí al reporte de segunda generación y vemos aquí, no, es aquí, permítanme. Listo, aquí manejo de repertorio de conductas. Ustedes pueden ver que aparece elasticidad únicamente. Pero eso no nos dice mucho. En cambio, si yo me voy a la nueva versión, te dice, ok, tiene elasticidad, pero tiene 1.6 de elasticidad, lo cual cae en un rango de moderado. Si no es que tenga tanta, pero tampoco tiene tan poquita. Y es así como se genera. No me gustaría enredarlos mucho, les comento, es un tema muy técnico cómo se elige, pero el valor agregado de esta nueva variable es justamente que ahora te doy un puntaje. No solamente te digo si tiene elasticidad, rigidez, deriva o flexibilidad, sino que te digo el grado en que tiene el que domina. Y Pero me queda derivado de claro, eso, Iván, muchas gracias. vale. Y derivado de eso, pues los roles más afines.
ok, la persona tiene elasticidad, la tiene en 1.6, pues entonces los roles más afines son estos. Esto es en donde principalmente la persona entregaría mejores resultados. Un tipo de puesto no gerencial en equipos humanos, donde la interacción y motivación del grupo agrega mejora continua, y el tipo de puesto sugerido. Por su repertorio, la persona se desempeñará con mayor efectividad en puestos donde pueda tomar formal y vigorosamente para guiar la decisión de clientes y usuarios. Y aquí, bueno, les da un porcentaje de cuántas personas de esta muestra que les comento, de 100,000, tienen el mismo repertorio. En este caso, solamente 12% de esta muestra tienen un repertorio de elasticidad. ¿Dudas hasta aquí en cuanto a la página anterior y esta de repertorio? La del balance de estilos aplicados no tiene muchos cambios más allá de el que ahora se explica un poquito más. Se le agrega narrativa fija que explica un poquito más qué significa el sacar estas gráficas. Mientras que esta, el repertorio de estilos aplicados, pues como ven, sí tiene un contenido mucho más completo. Si ustedes lo comparan con esta, que es la segunda generación, contenido de responsabilidades más afines, y que solamente les decía que es elasticidad, bueno, aquí, como ven, pues tiene más información, tiene también una gráfica, tiene el nivel de elasticidad o del repertorio que maneje, también marcado en puntaje y también marcado en una escala Likert. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, Mónica, tienes una percepción correcta. La gráfica de deriva y flexibilidad o elasticidad y rigidez, como aparece en este ejemplo, les ayudará a identificar, sobre todo en selección, si la persona tiene como las características adecuadas para la posición que están buscando. ¿Cómo aparece este reporte para descargarlo? Les va a aparecer tal cual como reporte de efectividad gerencial y va a ser la primera opción que les aparezca. Muy bien. Avanzamos entonces porque nos quedamos sin tiempo y todavía falta una parte, un cambio muy importante que hicimos. Estas pues son similares a las que ya vimos. Escala numérica, escala Likert conjuntas. ¿Qué tan por arriba está? ¿O qué tanto, en qué punto sale la persona? Aquí pues sale muy a la mitad. Y narrativa. Necesidad de estructuración lo mismo. Adaptabilidad. Y bueno, antes de avanzar, adaptabilidad ya forma parte de la tercera sección, que es competitividad de talento. Entonces, como ven, además de que aquí les va a aparecer competitividad de talento, sección 03, las gráficas de PI ya aparecen del lado derecho, ya no del lado izquierdo. Entonces, solo un ajuste ahí estético para que puedan identificar cuándo inicia una siguiente sección. Uno de los principales cambios es en las competencias. Una de las principales mejoras, a mi juicio. Se presenta esta gráfica donde te dice tu grado de aptitud y tu grado de vulnerabilidad. La aptitud gerencial y la vulnerabilidad son contrapartes. Es decir, a mayor aptitud, menor vulnerabilidad y viceversa. En consecuencia, decidimos presentarlas en una sola gráfica. Ustedes pueden ver 3 de aptitud, 1 de vulnerabilidad. Y si tuviera más vulnerabilidad, la gráfica de color rosado se bajaría de puntaje. Les da justamente una descripción de lo que significa la aptitud y la vulnerabilidad y les dice, bueno, el puntaje, nuevamente la gráfica de PI que nos indica qué tan arriba estamos con respecto a la población. Y finalmente, da una pequeña introducción para las páginas que vienen. Las páginas que vienen son las 20 habilidades. Y aquí te dice, bueno, de estas 20 habilidades, en una escala que va de 0 a 4.0, el 1.8 es la línea divisoria entre debilidad y fortaleza. Para hacerlo más gráfico, pues vámonos justamente a las habilidades. Entonces, iniciamos con las habilidades que tienen que ver con el manejo del ambiente. Valor agregado.
ya se manejaba en el reporte de competitividad. De hecho, si me voy aquí a la gráfica, ustedes pueden ver cómo venían cierta narrativa o cierta explicación de lo que significaba cada una. Pero aquí se le da una explicación un poco más grande, más completa. Relación con superiores es la oportunidad de respuesta a los requerimientos del superior con atención a los resultados clave de la empresa. ¿Cuál es el principal valor agregado? No solamente el que ahora se incluye una definición más completa de la competencia, de la habilidad, sino que ahora, primero, se marca con qué estilo estás manejando esta habilidad en particular. Es decir, anteriormente no se decía específicamente cuál era el estilo que estabas utilizando para manejar esta habilidad. Se te daban una serie de párrafos y bueno, si los leías y entendías un poco de la metodología, podías deducir cuál era el estilo. Pero ahora es más fácil, te dice, bueno, esta habilidad de relación con superiores la estás manejando con estilo relacionado. Como además aparece en 1.6, que está por debajo del 1.8, que es la línea divisoria entre debilidad y fortaleza, significa que lo ocupas con estilo misionero. Entonces, tu relación con superiores la estás ocupando con estilo misionero. Y en consecuencia, el párrafo que aparece aquí, que describe cómo estás manejando tu relación con superiores, pues va muy enfocado al tema del misionero. Por ejemplo, su tendencia a anteponer los problemas humanos en situaciones que no exigen esta prioridad hace deficiente su trato con la superioridad, ya que se identifica de tal modo con sus subordinados y con sus necesidades personales que llega a abandonar su papel de gerente, preocupándose poco por los objetivos de la organización y de su superior. Pues como ven, tiene que ver con el estilo misionero. Y además, te aparece si el evaluado, y eso es importante, si el evaluado identificó esta habilidad como importante o no. Algo que se había dejado de lado en los reportes de segunda generación. En los de segunda generación ya no te decía eso. En los de primera sí. Si yo me voy aquí a la gráfica, ustedes pueden ver que hay colores distintos porque los que aparecen en verde, un poquito más grande, son los que el evaluado identificaba como más importantes. Entonces, si regreso aquí, se podrán dar cuenta que, bueno, esta no la consideré importante, la segunda relación con colegas tampoco la consideré importante, la tercera sí. Relación con subordinados, esa sí la consideré importante. Y este es uno de los principales valores agregados. El hecho de que ustedes puedan saber específicamente con qué estilo está manejando cada una de las habilidades la persona. Que si ustedes se iban aquí, por ejemplo, no sabían, todos aparecían del mismo color. Y ahora, a través de ciertos ajustes, que por cierto ahí, pues mención honorífica para Roberto Renz, que fue el programador de esto, y por supuesto para Alejandro Serralde, que fue el que hizo la formulación, pues se puede identificar cuál es el estilo que están utilizando en cada una de las habilidades. Se puede identificar específicamente y en consecuencia se puede trabajar más específicamente con eso. O sea, antes era como, sí, pues posiblemente porque tiene misionero, sea el estilo, pero no podíamos estar seguros. A través de esta mejora ya podemos estar seguros de qué trabajar. Entonces, así con todas las habilidades, con las 20, viene la ejecución de tareas, lo mismo con estas. Miren, algo interesante. Implementación es una fortaleza y la maneja con estilo dedicado. Si yo me voy hacia arriba, donde está la gráfica de estilos aplicados, listo. Voy a ver que ni autócrata ni autócrata benévolo tienen un puntaje tan elevado. De hecho, autócrata benévolo sale en 35. Pero si regreso nuevamente a las habilidades
y me doy cuenta que implementación es una fortaleza que se maneja con autócrata benévolo, puedo ver que ese 35 particularmente se utiliza en implementación. O sea, cuando implementa esta persona, es que saca el autócrata benévolo. En ese momento en específico es cuando ocupa el autócrata benévolo. Pueden usarlo, la mayoría de las barras, como ven, son azules y verdes, pero en esta específicamente tiene estilo rojo, tiene estilo dedicado y como es una fortaleza, es autócrata benévolo. O sea, ahí ya tienen una pista gigantesca de que posiblemente el autócrata benévolo sí sea un estilo que debería de ocupar un poco más, que debería de desarrollar un poco más. Ah, miren, y aquí está la contraparte. El manejo de errores sale como una debilidad, sale también en color rojo, lo que significa que ese poquito autócrata que tenía lo utiliza principalmente en el manejo de errores. ¿Dudas hasta aquí? Sé que ya me extendí, vamos a darle prisa, pero si alguien tiene una duda, me gustaría atenderla de una vez. Ok, acá aparece aquí lo del cuadrito de importante. Esto lo que nos indica es si el evaluado a la hora de contestar identificó esta habilidad o competencia como importante o no para su trabajo. No es la realidad, es lo que el evaluado identificó. Puede o no hacer match con la realidad, pero aquí lo único que aparece es si el evaluado la identificó como importante para su trabajo. Si el reporte se puede compartir directamente con la persona, sí, se puede compartir directamente con la persona. ¿Qué recomendamos? Sé que muchas veces no es posible, pero busquemos hacer un acompañamiento de esta información. No necesariamente una retroalimentación. Yo entiendo que la mayoría de los que están aquí forman parte del equipo de recursos humanos y sus clientes internos son medio mañosos a la hora de pedirles retroalimentación. Porque esperan que les den ejemplos de las conductas cuando ustedes no tienen ese día a día con las personas. Entonces se quieren como lavar un poco las manos los jefes inmediatos para no ser ellos quien den la retroalimentación. Ustedes mayormente están presentando resultados de este reporte, pero la retroalimentación debería de venir acompañada del jefe inmediato. Ahora, sí se puede entregar este reporte. Como ven, el hecho de que traiga tanta explicación de lo que significa cada una de las variables ayuda. Sin embargo, se van a seguir topando con gente que no lee y no quiere leer y que va a preferir hacer una interpretación subjetiva en base a las gráficas que ven y que seguramente, aunque vean que implementación tiene un 2.4, porque la ven roja van a creer que está mal, porque no se dan el tiempo de leer. Eso se lo van a topar siempre y ustedes deben de lidiar con esa parte de que la gente no lee, no le gusta leer. Reitero, sí es un reporte que se puede entregar a las personas, pero con sus reservas. O sea, tengan la reserva de que como cualquier otra información, debe de venir acompañada de cierta sensibilización. Vale, ¿alguien más tiene alguna duda? Si me pueden ayudar con dudas habladas, será mejor para no tomar más tiempo. Y si no, pongan sus dudas en el chat y nos quedamos unos minutos al final para resolver. Iván, una consultica. Sí. El reporte, el DOP también va a cambiar. No de inicio. El siguiente que vamos a cambiar es el de efectividad en ventas. Ese es el siguiente, el que sigue en la línea. El de efectividad operativa, seguramente le haremos algún look and feel distinto, pero el de efectividad operativa ya había tenido un cambio importante hace no mucho. Y es muy probable que se mantenga similar. Y cuando descarguemos el 360, entonces nos va a salir este nuevo y No, el 360 el 360 no cambia. El reporte de 360 no cambia. seguirá Se igual. mantiene igual, sí. Este es únicamente para los reportes que surgen a raíz de que la persona contesta el diagnóstico de la efectividad gerencial únicamente. Ok, sí, entendido, gracias. Perfecto. Iván, una Bien. pregunta. Sí. De los reportes que ya están en la base de datos, que son más viejos, al exportarlos, ¿nos va a salir ya con este nuevo formato o se quedan en la presentación anterior? Excelente pregunta. Hay dos cosas. Primero, pueden descargar con este formato nuevo reportes anteriores.
Es decir, si yo lo contesté hace un año, de hecho este mismo, miren, este fue de agosto de 2018. Lo contestaron en agosto de 2018 y puede salir perfectamente con este formato. ¿Cuál es la condición? Que hayan sido contestados en línea. Es decir, que hayan sido contestados a través de la liga, de meter su usuario y contraseña y contestar. No en papel. Sé que ya la gran mayoría de personas lo contesta en línea. Pero pues hace algunos años teníamos muchos que se contestaban todavía en papel y se subían a la plataforma. Entonces, para obtener particularmente estos datos, de con qué estilo están ocupando cada habilidad, necesitan ser contestados en línea porque la formulación, los algoritmos, todas las fórmulas que tenemos, jalan esos datos, jalan los clics que se dan, entonces no se podía obtener esa información. Entonces, sí se pueden generar reportes viejitos, bueno, de años anteriores con este nuevo formato, pero necesitan haber sido contestados en línea, si no, no es posible. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Última gráfica, ya para cerrar, ¿sí? ¿Cuándo están estimando tener el de ventas? Más en curva, Moni. No te preocupes. Muy probablemente a mediados del siguiente año. Ok, no te apures. Así es, para este fue un desarrollo de cerca de 6 meses. Y bueno, esperamos un tiempo poquito menor, pero solo poquito menor para el siguiente, además de que tenemos en nuestro pipeline de desarrollo pues otras cosas también, otras mejoras. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí, Iván, ¿me escuchas? Te escucho algo lejos, pero sí. Perfecto. Oye, tengo una duda. Yo descargo los reportes en forma masiva, los exporto a Excel. ¿Va a cambiar algo esos formatos o la forma de exportarlos? ¿Me va a traer la misma información o va a cambiar? Perdóname. Los reportes de Excel se mantienen igual, se mantienen con el mismo formato, con los mismos datos. De hecho, si ustedes ven, no es que nosotros hayamos agregado o cambiado los variables a lo que aquí aparece. Lo único que agregamos, si acaso, son las gráficas de Donna, pero estos porcentajes son en función de del puntaje de arriba. Entonces, no es que la información cambie, si tú lo generas en Excel, va a seguir saliendo igual y no va a haber cambios en los puntajes. Ok, y por ejemplo, en este reporte veo que ya viene lo de la parte del repertorio. ¿En el Excel le agregaron también el apartado de repertorio o no? Todavía no, lo único que agregamos, y eso fue hace algunas semanas, fue el tema del potencial de desarrollo, que es esto que estamos viendo, pero el del repertorio todavía no está agregado. Seguramente en algunas semanas ya estará también agregado. Ah, excelente, perfecto. Muchas gracias, Iván. No hay de qué. ¿Alguien más tiene Iván, alguna duda? una consulta. Sí. En las estadísticas, o sea, cuando hacemos un reporte de estadísticas, nos va a salir, o sea, que hacemos el comparativo de varias personas, ¿nos va a salir con este modelo o el mismo que sale anteriormente? El reporte de estadísticas aún no ha sido cambiado. Muy probablemente se ha cambiado en un futuro cercano, pero se mantiene igual. Gracias. Vale. ¿Alguien más? Perfecto. Última página, ya para finalizar e irnos directamente con las preguntas y con quien quiera hacer alguna cuestión particular. El potencial de desarrollo, que es una variable que salía en el reporte de predictibilidad de talento. Es únicamente salía como en una escala Likert. En el reporte original salía en la última página, el punto número 2 de la última página. Ahora, pues bueno, sale también en la última página, pero nuevamente hacemos la combinación del puntaje numérico, o bueno, de la escala numérica con la escala Likert. Y lo que se comenta aquí, pues bueno, la dirección requerida que necesita esta persona, en este caso Mariana Rodríguez, para poder tener una efectividad más elevada, y es la dirección que requiere darle el jefe para que Mariana tenga una efectividad más elevada. Y bueno, el puntaje sobre el cual aparece nuevamente la gráfica de PI. Entonces, esta es muy similar a las de efectividad, de reacción ante el cambio, de adaptabilidad, de efectividad bajo presión. Tiene un formato muy similar.
solamente con este valor de la dirección requerida. Entonces, listo, ese es el nuevo reporte. De verdad, échenle un ojo, generen los reportes, vean si es algo que les agrega valor. Les reitero, no les vamos a quitar los otros se mantienen. Pero si creen que ustedes que este es algo que les va a funcionar, que les agrega valor, empiecen a usar. Tiene muchas mejoras, no quitamos nada de los otros, por el contrario, agregamos algunas cositas, agregamos un poco de explicación y también lo tratamos de comprimir a lo máximo posible. Es un reporte de 20 páginas, siempre va a tener 20 páginas, casos muy específicos. También es importante que les comente, si bien es un reporte que sacamos el lunes pasado ya para todos, es un reporte que todavía puede tener uno que otro cambio. Hicimos muchas pruebas, pero aún así la gama de posibilidades y combinaciones que se pueden dar son muchísimas. Entonces, si por ahí ustedes ven algo que no salió como debería de salir, toquen base con nosotros. Porque puede ser desde un error de la formulación, un error del reporte, tal cual, o puede ser simplemente una actualización de los puntajes, que eso también es posible. Recuerden, anteriormente tomábamos el último millón de diagnósticos hasta 2016. Actualmente estamos con un formato más dinámico, con 100, 120,000 diagnósticos. Bien, ya para finalizar, les pongo aquí que es la versión turbo. Si ustedes ya se saben la metodología de la A a la Z, por aquí tengo varios que ya identifiqué que fácilmente podrían dar un entrenamiento de Reading. Y no les interesa tener todo esto, solo quieren la información, descárguense la versión turbo, que es la segunda que les va a aparecer. Únicamente vienen los puntajes. Aquí únicamente los puntajes y listo. No les da nada de narrativa, es una sola página. Ustedes pueden obtener aquí la información. Entonces, ambas versiones ya están disponibles para que ustedes las puedan utilizar. Listo, pues muchas gracias por acompañarnos. Sé que ya algunos se tuvieron que retirar. Los que se tengan que retirar, adelante. Yo me voy a quedar unos minutitos. Si tienen dudas en particular que les gustaría atender, adelante, este es el momento. Voy a terminar la grabación. Denme un segundo, pero me quedo aquí con ustedes.